Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los circuitos en paralelo. Esta vez vamos a ver la ley de las corrientes de Kirchhoff. Nosotros cuando vimos los circuitos en serie, y lo voy a colocar aquí, voy a darle un momento al pause y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Como digo, cuando teníamos un circuito en serie como este, ya sabemos que tenemos unas caídas de voltaje por cada resistor que tengamos conectados en serie. Y sabemos que la corriente total que sale de la terminal positiva es la misma que tenemos por todas partes, la que está entrando por la terminal negativa y está atravesando por todos los resistores, porque estamos en un circuito en serie. Entonces podemos ver que aquí tenemos diferentes voltajes, pero que la corriente es la misma. Y en un circuito en paralelo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues voy a darle un momento al pause, voy a dibujarlo y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenemos un circuito en paralelo. Y como digo, estos puntos que tenemos aquí son eléctricamente el mismo del que tenemos aquí realmente, porque no tenemos ningún resistor por medio. Y ya sabemos que el mismo voltaje que tenemos en la terminal positiva es el mismo que tenemos en este punto y en este otro punto. Entonces el voltaje no varía. Pero la corriente total que sale de la terminal positiva es la misma hasta este punto. Y aquí se divide en dos, en este caso porque tenemos dos ramas. Y por aquí empieza a viajar una corriente y por aquí empieza a viajar otra corriente. Y sabemos que cuando se unen aquí, aquí tenemos otra vez la corriente total que es la que acaba entrando por la terminal negativa. Bueno, pues aquí como digo, el voltaje no cambia, pero cambia la corriente. Por eso tenemos la ley de las corrientes de Kirchhoff. Y aquí, en los circuitos en serie, tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, pues vamos a verlo. Nos dice lo siguiente. Nos dice que la ley de las corrientes de Kirchhoff, que se puede representar KCL, nos dice lo siguiente. La suma de las corrientes que entran a un nodo, corriente total de entrada, es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo, corriente total de salida. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Vamos a ver qué es un nodo. Esto de aquí, aquí tenemos el nodo A y aquí tenemos el nodo B. Entonces ya vemos que un nodo es cualquier punto o unión en un circuito donde dos o más componentes están conectados. En este caso tenemos tres resistores conectados, pero están conectados a este punto y también están conectados a este otro punto. Entonces podemos sacar en claro que este es un nodo y este es otro nodo. Bueno, pues sabiendo esto, lo que nos está diciendo la ley de las corrientes de Kirchhoff es lo siguiente, que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Es decir, tenemos que seguir el camino que tenemos desde la terminal positiva, que recorre la corriente. Bueno, pues ya sabemos que sale de la terminal positiva y llega a este punto. La que sale de la terminal positiva ya vemos que es la corriente total. Bueno, pues cuando llega a este punto, la corriente simplemente se divide por estas tres trayectorias que tenemos aquí, o tres ramas. Y ya sabemos que por aquí empieza a circular una corriente, por aquí otra y por aquí otra. Bueno, pues lo que nos está diciendo la ley de las corrientes de Kirchhoff es que la suma de las corrientes que entran a este nodo, en este caso es la corriente total, es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo, del nodo A en este caso. Y ya lo podemos ver, aquí está entrando la corriente total a este nodo, al nodo A. ¿Y cuáles son las corrientes que salen de este nodo? La corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Bueno, pues si sumamos estas tres corrientes vamos a obtener la corriente total. Y lo mismo nos pasa con este nodo. ¿Cuáles son las corrientes que están entrando por este nodo? Bueno, pues es la corriente 1, la 2 y la 3. ¿Y cuál es la corriente que está saliendo de este nodo, del nodo B? Es la corriente total. Bueno, pues ya sabemos que la suma de las corrientes que tenemos entrando por este nodo es igual a la suma de las corrientes que tenemos saliendo de este nodo. Ya sabemos que está saliendo la corriente total. Bueno, pues la suma de estas tres corrientes es igual a la suma total. Porque estas tres corrientes están entrando por este nodo y la que está saliendo es la corriente total. Y ambas, las sumas de estas tres más la suma de las que tengamos aquí saliendo de este nodo, son iguales. En este caso tenemos una corriente saliendo, bueno, pues es igual a la suma de las corrientes que están entrando. Y como digo, un nodo es cualquier punto o unión en un circuito donde dos o más componentes están conectados. Bueno, pues para que lo veáis mejor, aquí tenemos la fórmula. Aquí tenemos la fórmula de este nodo. Tenemos la corriente total que está entrando por el nodo A. Y tenemos las corrientes que están saliendo del nodo A.
Bueno, pues ya sabemos que la suma de las corrientes que están entrando por el nodo A es igual a la suma de las corrientes que están saliendo por el nodo A. En este caso solo tenemos una corriente entrando por el nodo A y sabemos que es la corriente total. Bueno, pues tiene que ser igualmente igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso tenemos 3. Bueno, pues la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 es igual a la corriente total. ¿Qué está pasando en este otro nodo? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 3 corrientes que están entrando por el nodo B, estas 3 corrientes, y es igual a la suma de las corrientes que están saliendo por el nodo B. En este caso solo tenemos una corriente y es la corriente total. Bueno, pues nos quedaría de esta manera. La suma de estas 3 corrientes es igual a la corriente total. Ahora vamos a ir más allá con esta ley de las corrientes de Kirchhoff. Voy a darle un momento al pause y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta, simplemente he dibujado un nodo y ya podemos ver que a este nodo le está entrando la corriente número 1, la corriente número 2, la corriente número 3 hasta la corriente número n. Imaginamos que son 4, 5, 6, etc. Como digo, un número n para representar cualquier corriente, hasta cualquier corriente que tenemos entrando por este nodo. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos las corrientes que están saliendo de este nodo. Tenemos la corriente que sale número 1, la 2, la 3 y hasta la n. Que como digo puede ser 4, 5, etc. Cualquier número de corrientes están saliendo por aquí, al igual que cualquier número de corrientes están entrando por aquí. Bueno, pues ya sabemos que la ley de las corrientes de Kirchhoff lo que nos dice es que la suma de las corrientes que están entrando por un nodo es igual a la suma de las corrientes que están saliendo por dicho nodo. Bueno, pues como digo, aquí tenemos un número n de corrientes que están entrando por este nodo. Y aquí tenemos un número de corrientes n que están saliendo por este nodo. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, pues aquí la tenéis. Tenemos que sumar las corrientes que están entrando por el nodo. Y esto es igual a la suma de las corrientes que están saliendo por dicho nodo. Aquí tenemos un número cualquiera de corrientes que están entrando por un nodo y aquí tenemos un número cualquiera de corrientes que están saliendo por dicho nodo. Y ya vemos que tienen que ser igual. La suma de las corrientes que tenemos entrando por dicho nodo es igual a la suma de las corrientes que están saliendo por dicho nodo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos esto de lado? Bueno, pues si lo cambiamos de lado ya sabemos que tenemos que restar cada corriente para que se cancele en este lado y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues aquí pasarían restándose estas corrientes. Y como la suma de estas corrientes es igual a la suma de estas otras corrientes que tenemos entrando, bueno, pues si pasamos el total de esta suma al otro lado, que es restándose, bueno, pues aquí va a pasar restándose y se van a cancelar, porque realmente es el mismo valor. Lo que quiero decir que, imaginemos que aquí tenemos 25 miliamperios en total entrando por dicho nodo, independientemente del número de corrientes que tengamos entrando por dicho nodo, porque simplemente he realizado la suma y nos da 25 miliamperios. Y hacemos lo mismo con las corrientes que tenemos saliendo de dicho nodo. Sumamos todas las corrientes y nos da 25 miliamperios, porque sabemos que es lo mismo. Bueno, pues si pasamos este lado al otro lado, aquí lo tenemos que restar para que se cancele. Bueno, pues lo restamos y aquí también lo tenemos que restar porque todo lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en el otro. Y ya vemos que también se cancelan. Entonces, la ley de las corrientes de Kirchhoff también se puede plantear de esta manera. La suma algebraica de todas las corrientes que entran a y salen de un nodo es igual a 0. Y ya lo hemos visto. Como digo, imaginemos que tenemos dos corrientes que están entrando por un nodo. Tenemos dos corrientes y cada una vale 10 miliamperios. Bueno, pues, ¿cuál es la suma de las corrientes que tenemos entrando por este nodo? Bueno, pues ya sabemos que 10 más 10 es 20 miliamperios. Y ahora imaginemos que aquí tenemos dos corrientes que están saliendo de este nodo y también valen 10 miliamperios cada uno. Bueno, pues vamos a cambiarlo mejor. Para que no sea igual, tenemos 15 miliamperios y aquí tenemos 5 miliamperios. Bueno, pues sumamos las corrientes que tenemos saliendo de este nodo y obtenemos 20 miliamperios. Y pongo igual porque la ley de las corrientes de Kirchhoff nos dice que la suma de las corrientes que están entrando por un nodo es igual a la suma de las corrientes que tenemos saliendo de dicho nodo. Bueno, pues aquí tenemos 20 miliamperios es igual a 20 miliamperios. Si ahora nosotros pasamos estos 20 miliamperios al otro lado, bueno, pues aquí se cancelan porque pasan restándose. Y como
todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado, bueno, pues también quedaría restándose esta parte. Entonces ya vemos que sumando todas las corrientes nos da 0 realmente. ¿Y cómo comprobamos nosotros la ley de las corrientes de Kirchhoff? Bueno, pues vamos a verlo. Lo haríamos con multímetros, es decir, tendríamos que medir las corrientes por las diferentes ramas y también la corriente total. Ya sabemos que desde aquí hasta aquí tenemos la misma corriente viajando. Si colocamos más resistores en serie, bueno, pues simplemente la corriente se va a reducir, porque al colocar más resistores, bueno, pues ya sabemos que la resistencia se opone a la corriente. Pero no es el caso, estamos colocando un multímetro o un amperímetro. Y lo estamos colocando en serie para medir la corriente que está atravesando desde este nodo hasta este otro nodo. Y hacemos lo mismo con la rama superior, es decir, colocamos un multímetro o un amperímetro en serie para medir la corriente que tenemos viajando por esta rama. Y ya por último, fuera de estos nodos, colocamos otro multímetro y lo podemos colocar aquí, lo podemos colocar aquí, lo podemos colocar aquí, lo podemos colocar aquí y lo podemos colocar aquí. Siempre fuera de los nodos para medir la corriente que está atravesando desde este punto hasta este otro punto, es decir, la corriente total. Bueno, pues ya vamos a ver que la corriente que nos está mostrando este multímetro más la corriente que nos está mostrando este otro multímetro es igual a la corriente que nos está mostrando este último multímetro, que es la corriente total. Entonces ya podemos sacar en claro que la suma de las corrientes que están entrando por este nodo, que es esta y es esta, es igual a la suma de las corrientes que están saliendo de dicho nodo. Y en este caso solo tenemos una corriente que es la corriente total. Bueno, pues ya vemos que esta más esta es igual a esta. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice lo siguiente: las corrientes de rama se muestran en el circuito siguiente. Determine la corriente total que entra al nodo A y la corriente total que sale del nodo B. Bueno, pues simplemente tenemos que saber cuál es la corriente que está entrando por el nodo A y ya vemos que es la corriente total. Y también tenemos que ver cuál es la corriente que está saliendo por el nodo B y ya vemos que es la corriente total. Bueno, pues vamos a hacerlo. Simplemente ya sabemos que la suma de las corrientes que están entrando por el nodo A es igual a la suma de las corrientes que están saliendo del nodo A. Y en este caso tenemos dos corrientes. Bueno, pues ya sabemos que esta más esta es igual a la corriente total, porque solo tenemos una corriente entrando. Bueno, pues vamos a hacerlo. Tenemos I total es igual a I1 más I2. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. I total es igual a 5 miliamperios más 12 miliamperios. Y ya sabemos que la corriente total es igual a 17 miliamperios. Esta es la corriente total que está entrando por el nodo A. Y la hemos obtenido simplemente sumando las corrientes que están saliendo del punto A. Para el punto B tenemos que hacer lo mismo. Simplemente ya sabemos que están entrando dos corrientes por el punto B. Y sabemos que la suma de dichas corrientes que están entrando por el punto B es igual a la suma de las corrientes que están saliendo por el punto B, que en este caso solo tenemos una corriente y es la corriente total. Bueno, pues ya sabemos que la corriente total es igual a esta más esta. Bueno, pues tenemos para el nodo B I total es igual a corriente 1 más corriente 2. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Es igual a 5 miliamperios más 12 miliamperios. Bueno, pues ya sabemos que la corriente total es igual a 12 miliamperios. Esta es la corriente que está saliendo del nodo B, que es la corriente total. Y la hemos obtenido sumando las corrientes que están entrando por el nodo B. Y como se trata de la corriente total, bueno, pues ya vemos que la corriente total que está entrando por el nodo A es igual a la corriente total que está saliendo por el nodo B. Vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente: determine la corriente I2 a través de R2 en la siguiente figura. Bueno, pues aquí tenemos un circuito en paralelo y vemos que aquí tenemos un nodo y vemos que está entrando 100 miliamperios por este nodo y también vemos que tenemos tres corrientes que salen de dicho nodo. Y sabemos que la suma de las corrientes que están entrando por este nodo es igual a la suma de las corrientes que están saliendo por este nodo, que son 3. Y aquí tenemos entrando una y aquí tenemos saliendo 3. Bueno, pues la suma de estas tres corrientes es igual a la corriente que está entrando por este nodo. Y ya vemos que es la corriente total. Bueno, pues vamos a hacerlo. Tenemos lo siguiente. Tenemos, y voy a ponerlo aquí,
I total es igual a I1 más I2 más I3. Es decir, la corriente que entra por este nodo es igual a la suma de las corrientes que están saliendo por este nodo. Solo tenemos una corriente entrando. Si tuviéramos más, bueno, pues las tendríamos que sumar, porque ya sabemos que es la suma de las corrientes que entran por este nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Bueno, pues vamos a sustituir valores. Tenemos la corriente total, la corriente que entra por ese nodo, y son 100 miliamperios. Luego la corriente 1 son 30 miliamperios. La corriente 2 no sabemos cuál es y es la que tenemos que averiguar. Y la corriente 3 son 20 miliamperios. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos 100 miliamperios es igual a 50 miliamperios más I2. Tenemos que averiguar cuál es esta corriente. Bueno, pues tenemos que despejar para I2. Bueno, pues para ello tenemos que restar 5 miliamperios para que se cancele en este lado, y todo lo que hacemos en este lado ya sabemos que tenemos que hacerlo en el otro lado. Bueno, pues ¿qué nos queda? I2 es igual a 50 miliamperios. Esta es la corriente que está circulando por esta rama a través del resistor número 2. Y ya hemos visto cómo lo hemos obtenido. Ya sabemos que la corriente que está entrando por este nodo es igual a la suma de estas tres corrientes que salen por dicho nodo. Y en este caso solo tenemos dos datos, la corriente número 1 y la corriente número 3. Y nos falta la corriente número 2. Pero, como otro dato, también tenemos la corriente que está entrando, es decir, la corriente total. Y ya sabemos que la corriente total es igual a la suma de estas tres corrientes que salen por este nodo. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir los valores y despejar para I2, que es la que nos está pidiendo. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 2? Bueno, pues aquí lo tenéis, 50 miliamperios. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y lo dejamos. Nos dice lo siguiente: use la ley de la corriente de Kirchhoff para calcular las corrientes medidas por los amperímetros A3 y A5 mostrados en el siguiente circuito. Bueno, pues nuevamente aquí tenemos un circuito en paralelo. Y esta vez tenemos que saber cuál es la corriente que nos está mostrando este multímetro y este otro multímetro, o amperímetros, me da igual. ¿Y qué podemos ver en este circuito? Bueno, pues ya vemos que en este nodo está entrando 5 miliamperios. Y tenemos dos corrientes que salen de este nodo. La que tenemos viajando por R1 y la que tenemos viajando por aquí. La que llega hasta este nodo. Y luego ya a este nodo le pasa lo mismo. Tenemos una corriente que está entrando, que es una de las que sale de este nodo, y luego tenemos dos corrientes que salen de este nodo. Bueno, pues vamos a ir por partes. Aquí tenemos la corriente total que está entrando por este nodo. Y sabemos que esta corriente que está entrando por este nodo es igual a la suma de las corrientes que están saliendo por este mismo nodo. Y como dato tenemos una de las corrientes que salen. Nos falta la otra. Pero ya sabemos cómo hacerlo, porque si tenemos la corriente que está entrando y tenemos una de las corrientes que está saliendo, bueno, pues ya sabemos que esta más esta es igual a esta. Para que lo veáis, tenemos 5 miliamperios es igual a 1,5 miliamperios más la que tenemos en el amperímetro número 3. La que nos va a mostrar, porque es la que está viajando desde este nodo hasta este otro nodo. Bueno, pues simplemente tenemos que despejar para este amperímetro. Y ya sabemos que tenemos que restar 1,5 miliamperios y hacerlo en el otro lado. Porque todo lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues ¿qué nos queda? Nos queda 3,5 miliamperios. Esta es igual a la corriente que está viajando por el amperímetro número 3. Esta es la corriente que tenemos viajando desde aquí hasta aquí. Es decir, la que está entrando por este nodo. Y ya sabemos que por este nodo salen dos corrientes. Bueno, pues ya sabemos que la suma de estas dos corrientes es igual a la corriente que está entrando por aquí, porque solo tenemos una corriente que está entrando y ya sabemos que son 3,5 miliamperios. Bueno, pues como antes, ahora tenemos 3,5 miliamperios es igual a esta corriente que tenemos aquí y esta otra corriente que tenemos aquí. Porque ya vemos que todo esto es una rama y no tenemos aquí ningún nodo. Porque recordar que un nodo es cualquier punto o unión en un circuito donde se conectan más de dos dispositivos electrónicos. Y aquí solo tenemos
uno conectado. Y aquí tenemos dos conectados. Bueno, pues aquí tenemos un nodo, aquí también tenemos un nodo, pero aquí no tenemos ningún nodo. Bueno, pues como digo, 3,5 miliamperios, que es la corriente que está entrando por este nodo, es igual a la suma de estas dos corrientes. Y ya tenemos el dato de una corriente. Bueno, pues 1 miliamperio más la corriente que está atravesando por el amperímetro, número 5. Bueno, pues simplemente tenemos que despejar para A5, es decir, restamos 1 miliamperio y todo lo que hacemos en este lado ya sabemos que lo tenemos que hacer en el otro lado. ¿Y qué nos queda? 2,5 miliamperios es igual a la corriente que está viajando por esta rama. Y para que lo veáis, lo voy a volver a poner aquí, 3,5 miliamperios, y aquí tenemos 2,5 miliamperios. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un nodo y que está entrando 5 miliamperios y que de este nodo salen dos corrientes. Y sabemos que la suma de estas dos corrientes es igual a la suma de las corrientes que están entrando por el mismo nodo. En este caso son 5 miliamperios porque solo tenemos una corriente. Bueno, pues la suma de estas dos corrientes es igual a 5 miliamperios. Y como dato tenemos 1,5 miliamperios. Bueno, pues restando 5 miliamperios y 1,5 miliamperios obtenemos la otra corriente que nos falta, que son 3,5 miliamperios. Ahora, esta corriente es la que está entrando por este otro nodo, por el que tenemos aquí. Porque aquí tenemos 3,5 miliamperios. Ahora, estos 3,5 miliamperios se dividen en este nodo. Y aquí vamos a tener una parte de la corriente y aquí vamos a tener la otra parte de la corriente. Y ya sabemos que la suma de estas dos corrientes, que son las que salen de este nodo, es igual a la suma de las corrientes que entran por este nodo. En este caso solo tenemos una corriente y es 3,5 miliamperios. Bueno, pues sabemos que la suma de estas dos corrientes es igual a 3,5 miliamperios. Y como dato tenemos una de las corrientes, la que está viajando por R2, por esta rama de aquí. Y sabemos que es 1 miliamperio. Bueno, pues 3,5 miliamperios menos 1 miliamperio obtenemos 2,5 miliamperios, que es la otra corriente que está viajando por esta rama de aquí. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Vamos a continuar en el siguiente vídeo con los circuitos en paralelo. Vamos a ver cómo calcular la resistencia total cuando tenemos resistencias conectadas en paralelo. ¡Hasta la siguiente!